A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rompecabezas, una serie de podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con dos invitados muy especiales, como siempre. Por una parte, tenemos a nuestro Renato Zambrano, psicólogo, magíster en lingüística y doctor en ciencias cognitivas. Y hoy también tenemos a una súper invitada, que es Blanca Isabel Múnera Arredondo, psicóloga y magíster en hermenéutica literaria. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también. No, muchísimas gracias a ustedes por este programa tan bonito que vamos a hacer hoy, precisamente de uno de los grandes en psicología que falleció hace poco. Y ese grande es Daniel Kahneman, listo. Y precisamente para todas aquellas personas que nos escuchan en este momento, para que entendamos el impacto que ha tenido Daniel Kahneman precisamente en las diferentes áreas del conocimiento, y que además fue premio Nobel de Economía en el año 2022. 2002. Fue en el 2002 que él fue Economía, el premio Nobel. Perfecto, listo. Quiero leerles en este momento un pequeño fragmento de su libro emblema, que fue Pensar rápido, pensar despacio, para que tengamos un contexto precisamente de quién fue Daniel Kahneman. Y miren lo que dice. Abro comillas. Durante décadas, los psicólogos han mostrado gran interés por dos sistemas de pensamiento: el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de voluntario, mientras que el sistema 2 centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos. Pero miren lo que dice. Las operaciones del sistema 2 están a menudo asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse. Cuando pensamos en nosotros mismos, nos identificamos más con el sistema 2, con el yo consciente, racional, que tiene creencias, hace elecciones y decide qué pensar y qué hacer. Sin embargo, las operaciones automáticas del sistema 1 generan patrones de ideas sorprendentemente complejos, pero solo el lento sistema 2 puede construir pensamientos en una serie ordenada de pasos. Precisamente entonces, con esta idea que Daniel plantea como tal en su libro, se nos suscitan muchas preguntas. Bueno, ¿quién fue realmente Daniel Kahneman? ¿Y qué hizo? ¿Y qué estudió? Cuéntanos un poquito de eso, Renato. Bueno, Kahneman es probablemente uno de los grandes psicólogos en la historia. Obviamente hay unos padres de la psicología que obviamente no debemos olvidar. Sin embargo, Kahneman logró aportar muchos avances a la psicología cognitiva, y en particular eso que acabas de mencionar, cómo pensamos, ¿cierto? Tener mucha claridad acerca de los fenómenos del pensamiento, de cómo procesamos la información. Entonces ese fue Kahneman, un psicólogo que pensó sobre cómo pensamos de una forma rigurosa, de una forma muy seria, y pues que básicamente pues estamos haciendo este programa también en homenaje a su obra, y porque pues hace poco murió, ¿cierto? Hace escasos días. Entonces, en marzo del 2024. Sí, 27 de marzo de 2024. Okay, listo. Entonces, pues él nació en Tel Aviv, cuando era pues territorio pues, de Palestina, bajo el mandato británico. Entonces no era todavía Estado de Israel. Sin embargo, pues él siempre pues, se consideró, digamos, israelí, ¿cierto? O israelita. Él nace en el 1934, y si bien pues sus padres, recordemos que 1934 es básicamente la época en la que el nazismo comienza a ser más fuerte, y pues todo el tema de, bueno, porque si bien pues él nació allá, pues sus padres vivían en Europa, pues él realmente pues estaba como básicamente estaban como de paseo, ¿cierto? Estaban como haciendo visitas en esa época. Tremendo. Sin embargo, ellos vivían pues en Europa.
No obstante, pues tenían pues como toda esta formación muy potente o toda esta línea pues como de ser personas, ¿cierto?, hebreos viviendo en Israel antes de llamarse Israel, ¿cierto? Entonces eso creo que es importante como contexto, porque es una persona pues que o su familia pues lucha mucho pues también por alcanzar ese estatus de Estado nacional pues para Israel en su momento. Sin embargo, pues él estudia en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén en particular, y él estudia psicología, ¿cierto? Esa era su profesión principal. Esa era su psicólogo. profesión, exacto. Esa era su profesión principal. Él después de eso hace una maestría en matemáticas y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y la termina en 1954. Y eso también nos llama la atención como quién era él, o sea, un psicólogo, estudia una maestría en matemáticas. De hecho, pues acá me adelanto un poquito, él trabaja luego muy fuerte con Amos Tversky, uno de los padres de la psicología matemática, ¿cierto? Líneas de grandes avances, gran desarrollo, pero también uno va viendo pues, cuál era el énfasis de él. Luego él se va a Estados Unidos y en el 58 a la Universidad de California, en Berkeley. Y allí entonces ya comienza a trabajar pues, a nivel de doctorado, y él empieza a hacer trabajos pues, conjuntos ya relacionando aspectos de psicología, vinculando obviamente elementos de matemática pues como avanzada para poder hacer análisis muy, muy fuertes y cómo se razona frente a ese tipo de asuntos. Entonces básicamente esa es como la formación de Kahneman. Ahora, es obviamente para poder entenderlo mejor. Sin embargo, creo que pues saltémonos unos años hasta el premio Nobel, porque entonces él ya en el 2002 se le otorga en conjunto el premio Nobel de Economía. Uno pensaría pues como que bueno, que va a ser un psicólogo ganando un premio Nobel de Economía, y de hecho pues eso también lanza como a la fama en el mundo de la psicología Kahneman. Él ya tenía muchos avances muy importantes, pero sobre todo pues es reconocido por integrar todos los elementos del razonamiento psicológico en la toma de decisiones en contextos económicos. Es decir, contextos donde hay que tomar decisiones muy rápidas, donde hay que comprar, donde hay que vender, donde hay que, interactuar, ¿cierto? Invertir, todo ese tipo de asuntos. Entonces eso, pues básicamente nos dice también quién fue Kahneman. Y eso no solamente desde una opinión, que a veces pues caemos en ese tipo de irresponsabilidades, sino a partir de experimentos. ¿Listo? Puros experimentos en psicología cognitiva, de toma de decisiones, de cómo se razona de una forma, cómo se decide qué compro yo, qué no compro. Entonces esos son los aportes de Kahneman. Ese fue Kahneman. Y el hecho de que haya muerto pues hace poco, si bien nos genera pues también como bastante tristeza para el campo de la psicología, también nos permite ahondar y nos permiten visualizar todo lo grande que fue él, ¿cierto? Entonces por eso también como la importancia de Kahneman. Muy bien, y antes de que le contemos un poco más a profundidad a las personas que nos escuchan cuáles fueron esos hallazgos y aportes de Kahneman a la ciencia, a la psicología y a la misma economía, generalmente alrededor de estos personajes de tan alto impacto puede haber datos curiosos en relación a sus vidas personales y profesionales. Tú ahora ya nos diste un par de datos curiosos, ¿cierto? Pero no sé si de pronto haya otros que consideren ustedes dos que sean como de importante relevancia que las personas conozcan sobre él. Bueno, yo tengo uno que me parece importante, me parece que resalta la belleza justamente de la obra de Kahneman, que seguramente va a ser mucho más estudiada ahora después de su muerte, y fue el dato que él mismo deja en una biografía que comenzó a construirse en el 2002, justamente cuando se le dio el premio Nobel, y él cuenta un poquito de cuáles fueron esos elementos que lo llevaron a interesarse por la psicología. Hay un apartado y un fragmento de esa biografía que me gustaría leer. Sí, cuéntanos. Porque finaliza justamente como con el argumento más poderoso sobre este interés. Dice entonces: debe haber sido a finales de 1941 o principios de 1942.
Los judíos tenían que llevar la estrella de David y a partir de las 6 de la tarde estaban obligados a cumplir con el toque de queda impuesto. Había ido a jugar con un amigo cristiano y me había quedado demasiado tarde. Giré mi suéter marrón de adentro hacia afuera para caminar las pocas cuadras hasta mi casa. Mientras caminaba por una calle vacía, vi acercarse a un soldado alemán. Llevaba el uniforme negro que me habían dicho que temiera más que otros, el que llevaban los soldados especialmente reclutados. Cuando me acerqué a él, tratando de caminar rápido, me di cuenta de que me miraba atentamente. Luego me hizo señas, me levantó y me abrazó. Me aterraba que se diera cuenta de la estrella dentro de mi suéter. Me hablaba con gran emoción en alemán. Cuando me dejó, abrió su cartera, me mostró una foto de un niño y me dio algo de dinero. Volví a casa más seguro que nunca de que mi madre tenía razón. La gente era infinitamente complicada e infinitamente interesante. Me parece un dato bastante curioso, bastante bonito, revelador y pues digamos que brinda mucha belleza a la descripción como de sus fragmentos de vida en la biografía, porque es justamente lo que distingue, es esto lo que distingue la obra de Kahneman y es un interés como por todos estos constructos y por todos los factores que atraviesan la psicología en general y ese interés como de cuna casi me parece que hizo mella y me parece que da pues como belleza al relato de su vida. Solamente pues lo dejo ahí, me parece interesante, me parece bonito y que sea pues como algo que hace como circular la entrada a su vida. Hay otro dato curioso de Kahneman que yo aprendí de eso, me parece muy bonito, y es que él hasta su muerte, él era catedrático, ¿cierto? Entonces él le gustaba mucho dar clases. Y uno como profesor pues también debe valorar eso, pero con lo de Kahneman es que él él daba la clase de primer semestre, pues como la introducción a la psicología. No tengo ahorita el nombre del curso, pero ¿cierto? Psicología 1, ¿cierto? Sí. Y eso me parece muy bonito, porque es una persona con una trayectoria académica muy potente, premio Nobel. Él dijo, pues él podía haber dicho, no, déjenme investigando, déjenme en el laboratorio, sigamos haciendo estas cosas, pero no, el compromiso de él era con la ciencia, el compromiso de él era con el conocimiento. Y eso creo que es muy importante. Él seguía dando las clases de primer semestre, ¿cierto? Los estudiantes en un primer momento, listo, venga, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la atención? ¿Qué es la memoria? ¿Cómo pensamos? ¿Qué tal cosa? ¿Cierto? Ese tipo de asuntos dados por un grande, ¿cierto? Dados por una persona con una trayectoria impresionante. Entonces creo que es muy, muy bueno pensarlo así, porque también era un trabajo de humildad. Era decir, bueno, yo tengo esto, pero yo no, pues, simplemente sigo dándole a los estudiantes de primer semestre porque mi formación es con el conocimiento o mi compromiso es con el conocimiento. Entonces eso me parece bastante bonito y creo que es importante recordar también que uno como científico también se debe al conocimiento, y dentro del conocimiento está también la formación en el conocimiento. Y quiero como resaltar eso porque me parece muy como un dato curioso, pero que también nos deja como una enseñanza de cuál es nuestro compromiso como científicos también. Espectacular. Y ya ahora que tenemos este contexto de vida, de orientación, incluso de perspectiva de este grande, precisemos un poco más esos hallazgos que él encontró a lo largo de su trayectoria profesional como psicólogo. Tú ahora, por ejemplo, ya nos diste inicialmente cuál fue esa gran área por la cual incluso fue reconocedor del Premio Nobel en el 2002, como tú precisaste ahora. ¿Cuáles fueron esos hallazgos que él entregó a la ciencia y al mundo? Bueno, yo diría que hay dos temas principales. El primero, él lo comenzó a trabajar en los 70s, 80s y está compilado en un libro de los años 70 que se llama Atención y Esfuerzo, Attention and Effort. Y es un libro muy bueno en la que él muestra allí cómo funciona la atención. De hecho, es uno de los libros, creo, más potentes sobre modelos cognitivos del procesamiento atencional. Más allá de hablar pues que la atención está en el frontal, ¿cierto? Ese tipo de asuntos neurocientíficos tan importantes también, pero
él se centró mucho en los modelos cognitivos y él encontró algo muy potente que luego le serviría pues como para el resto de su obra, y es que los recursos atencionales demandan mucho esfuerzo mental, ¿cierto? Demandan mucho esfuerzo, por eso el tema del esfuerzo cognitivo, digamos sería como la traducción de este término de Iford. Ese esfuerzo cognitivo, esa alta carga, esa demanda mental, está, ¿cierto? Cuando ponemos atención necesitamos mucha carga mental, necesitamos mucho esfuerzo, y por eso pues vienen asuntos adicionales que también muchos psicólogos y muchos científicos cognitivos han trabajado, es el concepto de economía cognitiva, que no es luego lo que él abordó pues como psicología hacia la economía, sino es más eso, que como necesitamos tanto esfuerzo mental para hacer cualquier cosa, entonces lo que nosotros vamos a hacer es acelerar las cosas, disminuir, ¿cierto? Intentar disminuir ese esfuerzo, esa carga cognitiva. Lo que buscamos es que sea cada vez menor. Por eso cuando nosotros pensamos, también vamos a buscar esos mecanismos rápidos, porque es muy desgastante pensar, ¿cierto? Nos exige mucho. Entonces eso creo que es un tema muy interesante. Atención y esfuerzo es un gran libro. Y el segundo tema, el segundo gran aporte, pues es lo que también en los 70s publica con Tversky, y es el tema de los heurísticos o el razonamiento heurístico. Eso probablemente es como lo más famoso de Kahneman, y pues básicamente él demuestra en este artículo que publica en la revista Science en el 74, en el volumen 185 de esta revista. Es un artículo muy bonito, es un artículo clásico para la psicología, y que está publicado, está reproducido en el libro de Pensar rápido, pensar despacio, está en la parte de los apéndices. Entonces allí lo que muestran ellos dos es que básicamente hay tres tipos de heurísticos, hay tres caminos rápidos para pensar. Eso es lo que quiere decir heurístico, camino rápido para pensar. Sí, lo podemos llevar en ese lado, que se contrapone con el razonamiento algorítmico. El razonamiento algorítmico es el paso a paso. Ya. De hecho, ahí viene el sistema 1 y el sistema 2 que mencionabas al principio. El sistema 1 es un sistema rápido, es un sistema de atajos. De atajos, ¿cierto? Un heurístico eso es un atajo, como dice Isabel. Perfecto. Entonces, eso es muy importante. El otro sistema, el sistema 2, es más lento, es de alto esfuerzo, pero es el que permite hacer las cosas, digamos, correctamente. Pero, definitivamente, nosotros no podemos tomarnos el lujo de utilizar todo el tiempo el sistema 2 porque nos agotamos mentalmente. ¿Listo? Entonces lo que necesitamos o lo que usamos normalmente es el sistema 1, no tanto el sistema 2, o sea, los alternamos. Pero entonces en este libro, en este artículo del 74, ellos proponen los tres tipos de heurísticos: el heurístico de representatividad, el heurístico de disponibilidad y el de ajuste anclaje. Digamos que en términos generales son formas rápidas para pensar, son formas que nos ayudan a tomar decisiones, que la mayoría de veces, digamos, funcionan, pero que tienen una alta posibilidad de equivocarse, al contrario del razonamiento algorítmico, porque pues efectivamente ese sí tiene el paso a paso, uno se hace las cosas como con más calma. Entonces esos serían como los dos grandes aportes, como para resumirlo. Perfecto, y aprovechando que te tenemos aquí, Isa, que eres psicóloga y que además en este momento estás trabajando como docente de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas aquí en la Universidad Cooperativa de Medellín. Precisamente esta pregunta creo que está muy enfocada hacia ti y hacia lo que el mismo Kahneman logró en algún momento de su vida, y es ¿cómo podemos creer o en qué medida podemos creer que lo psicológico se aplica a la administración y a la misma economía? Bien, pues la pregunta de entrada creo que ha sido respondida justamente por la obra de Kahneman. Yo creo que más que creer, Kahneman nos demostró justamente, como decía el profesor Renato, en los laboratorios, pues básicamente que nuestra psicología, que la toma de decisiones tan importante en economía, tan resaltada sobre todo por todo el trabajo que hizo Adam Smith y la introducción de la teoría neoclásica, que de entrada nos decía, bueno, el hombre es un ser racional, el hombre es una máquina a veces casi perfecta, se toman decisiones con modelos matemáticos que aparentemente son exactos, pero que están influidos por factores
que son sociales y que atraviesan cualquier tipo de decisión, que atraviesan, por supuesto, como cualquier tipo de punto de partida. Y su obra justamente tiene impacto para los estudiantes de administración, para los estudiantes de economía, porque nos enseñó o nos ha enseñado justamente a poder cuestionar hasta dónde llegan esos presupuestos, digamos, muy puntuales, aparentemente también hablando de la economía, y dónde hay que, digamos, observarlos por otro lado. Él hizo, digamos, muy famosa la economía conductual, que hoy es un tema bastante desarrollado en psicología. La economía conductual justamente lo que viene es a decirnos, bueno, la teoría neoclásica nos sirve, pero nos sirve hasta un punto. En realidad los seres humanos tomamos decisiones de incertidumbre, también atravesados por esos sesgos, atravesados justamente por ciertos principios de utilidad que también ya la economía había descrito, pero que había tomado como algo bastante lógico y bastante puntual. Y él nos dice que estos principios de utilidad no siempre son exactos y que las personas tienden a tomar decisiones por esos errores en el procesamiento de la información, como lo son los sesgos. Un ejemplo, digamos, como de esto podría ser, por ejemplo, valga la redundancia, lo que nos dice la teoría de la perspectiva, que es quizá la más importante para administración y economía, y es que nosotros tendemos a valorar más aquello que perdemos que aquello que ganamos, que tenemos puntos de referencia y que por cuestión de supervivencia, como nos explicaba el profe Renato, por cuestión de ahorro cognitivo, de ahorro energético, pues vamos a dar prevalencia sin darnos cuenta. Todo esto se da de manera rápida, tal cual como va el cerebro, y vamos a tomar esos atajos o casi que la psicología evolucionista lo ha venido explicando, para dar o destacar más bien lo que nos enseñan las pérdidas antes que las ganancias, por prevenir, por ahorrar tiempo, por ir hacia lo conocido. Entonces es importante, es de gran importancia que la gente que actualmente estudia administración, que está relacionada con la economía, pueda integrar justamente a las teorías económicas bastante racionales y racionalistas, estas teorías que pusieron a tambalear a la visión del hombre como un ser completamente racional, y que puedan integrar o más bien entrar en la complejidad que ya Kahneman nos trató de explicar en estos experimentos de laboratorio, y que hasta el día de hoy siguen en juego, entran en juego, y que la economía moderna incluso ha empezado a explicar conceptos nucleares demasiado importantes de una manera diferente. Un ejemplo de ello son las leyes de demanda y oferta, que son bastante claras, bastante sencillas. Por ejemplo, si los productores en un país se dan cuenta que el precio de un bien o de un servicio sube, pues tienden a vender o a ofertar o a tener intención de oferta como en mayor cantidad. Hoy incluso eso, que es una ley en economía, está siendo reevaluada. Entonces es de gran impacto, y son teorías que deben verse en conjunto de manera integrativa con las teorías ya conocidas, con los modelos matemáticos que ya la economía tenía o tiene. Eso que ustedes precisamente explican en este momento hace pensar en muchas cosas, porque una posible pregunta que se le puede generar a cualquier persona es, bueno, ¿y economía y psicología, eso qué tiene que ver lo uno con lo otro, cierto? Como que tendemos a creer que son dos áreas totalmente diferentes, y cuando uno tiene la oportunidad de leer algo en economía, tú lo decías ahora muy bien, Isabel, claro, hay unos conceptos fundamentales clave que cuando uno los entiende un poco, uno dice, claro, ahí está. Como el de la elasticidad, ¿cierto? Precisamente lo que dice la elasticidad es que para reducir el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo el tabaco, los gobiernos y las empresas tienen clarísimo cómo hacer para disminuir esa curva de manera progresiva. Entonces ahí es donde uno dice, claro, o sea, efectivamente un psicólogo sí puede trabajar en estas áreas del conocimiento como la economía, y tiene una relación directa, completa. Yo quiero, justamente ahora que estás diciendo esto, Joseph, quiero recordar aquí un comentario que me hizo justamente el profesor Renato
hace un par de meses, y que me parece que hizo mella justamente como en mi entrada justamente como algo de la economía conductual o de la economía del comportamiento, y es algo como muy básico, muy sencillo, pero que responde a tu pregunta, y es que no se nos puede olvidar que la economía es una ciencia social, y como tal pues no siempre es exacta o no necesariamente es exacta, y pues la psicología entra directamente a hacer un montón de aportes que hemos dejado como por fuera, y no hemos integrado. Bien, y Renato e Isabel, en este momento pueden que nos estén escuchando estudiantes o incluso profesionales o científicos de cualquier área. Pensemos que psicología o incluso otras áreas. Si nosotros tomamos como punto de referencia la vida de un grande como Kahneman, por ejemplo, nosotros ¿qué podríamos decirle como recomendación, sugerencia o incluso inspiración a todas esas personas que nos escuchan en este momento y que no conocían de la existencia de este hombre, de este psicólogo? Pues yo diría algo de lo que dije al principio del programa, y es la actitud científica, ¿cierto? Lo que es un científico de verdad, ¿cierto? Una persona que está dada al conocimiento, sin dogmas, que no procura imponer una ideología, sino que precisamente lo que hace es revisar la información disponible, verificarla, hacer el experimento, mirar si esas cosas que ya se han dicho en la teoría, que están como hipótesis, si se van dando. Pero tampoco quedarse arraigado en un primer hallazgo, sino poder decir, ve, me equivoqué. Hay una curiosidad que aprovechando ahorita que estábamos hablando de eso. Cuando él publica el libro, le dicen, vea, esto que usted está diciendo no se replica científicamente, ¿cierto? No es replicable. Y le muestran que efectivamente ese experimento no se puede replicar. O sea, él tiene un resultado y alguien le dice, no da así, no es replicable. Él corrigió, dice, no, efectivamente, esto no es replicable. Siendo ya premio Nobel, con todo lo otro que decía. Entonces, no se trata de uno quedarse con la información que ya tiene, sino que si los datos, la evidencia está primero, ¿cierto? En el caso de la evidencia está primero. Entonces creo que eso es un asunto muy importante. O sea, ¿quién es Kahneman? Un gran científico. ¿Quién es Kahneman? Una persona entregada al conocimiento. ¿Quién fue Kahneman? Una persona que privilegió la enseñanza de asuntos, digamos, relacionados con la verdad y el conocimiento, y pues no tanto centrado en asuntos ideológicos, conspirativos, etcétera, y pues a la psicología y a los campos relacionados que puedan tener que ver con administración, economía, temas de gestión humana. Pues efectivamente basarnos en este tipo de cosas, no llevar esas líneas de coaching y ese tipo de asuntos pues que carecen de toda la evidencia científica, sino efectivamente hacer las cosas como deben ser. Y aprovecho pues para ese gran legado que también dejó, y es estos estudios en economía comportamental o en economía conductual, porque justo muchas empresas grandes están generando sus propios laboratorios de ciencias del comportamiento. Nada más nosotros en nuestra ciudad y en el país también existen, pero pues hay casos recientes, empresas como Confama, empresas como Bancolombia, tienen sus laboratorios de ciencias del comportamiento en donde hacen los estudios experimentales para ensayar sus cosas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, y eso también es el gran legado que ha dejado Kahneman. Son personas de economía, son personas de neurociencias, son psicólogos, psicólogas, pensando estos temas en empresas como estas. Y ya para finalizar, y ya también para que tú nos digas el aporte que nos querías contar, Isa, hemos hablado de varios de sus libros, de sus grandes legados, principalmente Pensar rápido, pensar despacio. Pero ¿qué otros libros podríamos sugerir de Kahneman que sean así importantes, de alta potencia, de alto impacto, que de pronto las personas deberían conocer y deberían leer? Renato, Isa. Bueno, siempre pues Pensar rápido, pensar despacio es como el gran recomendado, porque es una compilación de toda su obra. Y hay otro libro que también es importante de Kahneman, y es el libro de Ruido. De hecho, pues no lo escribió solo, lo escribe con otros autores, con Olivier Simonin, no sé si es la correcta pronunciación, y Sandstein, y se subtitula como Un fallo en el juicio humano. Entonces, efectivamente, es un libro más o menos reciente,
o pues del 2021 y que nos permite pues mirar cómo es que razonamos, ¿cierto? Cómo tomamos las decisiones muy en la misma línea pues de lo que se venía abordando, pero que es todo ese ruido que no nos deja tomar una adecuada decisión, ¿cierto? Entonces ese otro libro también creo que es muy bueno, es mucho más actualizado y lo comparte pues con otros grandes autores, se llama Ruido. ¿Qué nos llevas a contar, Isa? No, pues me adhiero al comentario sobre el ruido porque creo que es un libro, lo he estado como mirando y es un libro que tiene como un foco, de hecho mucho más específico y más preciso porque también es más reciente en todo lo que tiene que ver con heurísticas o heurísticos. Entonces creo que serían los dos grandes recomendados para cualquier carrera. Y yo quería agregar algo, me quedé pensando mientras los escuchaba sobre, bueno, qué es finalmente, más allá de su obra, lo que nos aporta Kahneman en la ciencia, en la academia, y creería que lo más importante, o una de las cosas más importantes que él aporta, es algo que también a veces se deja muy de lado y es como la capacidad o la apertura para trabajar de manera interdisciplinaria. De hecho, su perfil es bastante curioso y perfiles como tan alternativos como el de él son bastante cuestionados como en otras disciplinas o en otras ciencias, que en general, por ejemplo, la idea que hay en el imaginario social lo que hay sobre Kahneman es que es un economista. Y hay personas que todavía no logran entender por qué un psicólogo termina trabajando dentro de la economía, ¿cierto? Porque unos estudios de experimentación en psicología son fundamentalmente importantes para las organizaciones. Entonces creo que su trabajo, su obra y su estilo de vida nos dejan también esa gran enseñanza y es, bueno, hay que hacer un trabajo que sea interdisciplinario, que sea interdisciplinario como de verdad, que uno se vaya al otro lado a colaborar con otras ciencias, especialmente si uno está como del lado de las ciencias sociales, donde sabemos que todo es multifactorial y muchas cosas entran en juego. Entonces creo que eso es una de las grandes enseñanzas. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por todo lo que hablamos el día de hoy y mucho más para dar a conocer a todos aquellos que no sabían quién era e incluso para los que sabían que pudieron profundizar un poco más sobre el legado de este hombre. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 3, temporada 4. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos